Ahora, entre el asalto a los cielos que prometió Iglesias y el paraíso en llamas que adivinó Irene Montero, ha acabado pasando casi una década. El ex vicepresidente del gobierno está hoy oficialmente retirado de la primera línea política, al menos de la parlamentaria, y ultima el lanzamiento de su propio canal de televisión. Mientras, la ministra de Igualdad, su pareja en la vida real, que diríamos si todo fuera una película de sobremesa, sigue en el centro del foco. De hecho, más en el foco que nunca. Y es cierto. Ahora veremos, porque hay diferentes lecturas que se pueden dar a esto. Repasemos solo los últimos 7 días. Esto está escrito el día 12, es decir, hace dos días. Yo lo leí ayer, día 13. Repasemos los últimos 7 días. En todas las portadas vemos una imagen de Irene Montero desencajada en su escaño, al borde del llanto, tras imponer el PSOE la reforma de la llamada Ley del Solo sí es sí. A estas alturas son más de 700 los agresores sexuales beneficiados por las rebajas de penas. Madre mía, 700 ya. Más de 700. Que ha provocado una de las iniciativas estrella de la ministra de Igualdad. En la misma semana, el PP suspende a un alcalde que dijo que Montero tiene la boca llena de llagas de chupársela a alcoletas. Madre mía. Es que este es el nivel, quiero decir, tampoco se le puede pedir mucho a Irene Montero, por ponerla de ejemplo, ya que estamos hablando de ella. Si un alcalde del PP, es decir, un representante público de una institución, en este caso municipal, suelta ese tipo de comentarios en público, en fin, no sé. Literal, decía la cita. Unas horas más tarde, un grupo de feministas contrarias a la ley trans, la otra gran norma de su cartera, boicotea su charla en un teatro de Madrid, coincidiendo con el Día de la Mujer. Por la tarde se escuchan gritos que piden su dimisión en las marchas del 8M. También vítores. Si tocan a Irene, nos tocan a todas. Cantan mientras la número 2 de Montero, Ángela Rodríguez Pam, se graba junto a unas jóvenes que coreografían sus lamentos porque la madre de Abascal no abortara a tiempo. Literal también. Otro incendio. Y a esto es a lo que iba. Van de incendio en incendio. Creo que como una estrategia política pensada. Eso también lo hace la rama PSOE del gobierno. Van de escándalo en escándalo, confiando que el escándalo de mañana tape el de hoy. Y como todo va tan rápido, muchas veces lo consiguen. Bueno, o muchas veces o con el gran público siempre lo consiguen. El cielo de la ministra de Igualdad ya no se quema. Su cielo se achicharra. Pero ¿quién es realmente Irene Montero y qué se esconde tras una de las dirigentes más duramente atacadas y a la vez más polémicas e implacables de nuestra política? Quizás nadie como ella representa el meteórico ascenso de Podemos y su acelerada descomposición, según Juan Carlos Monedero. Sin embargo, nadie como ella representa hoy la esencia del partido. Para bien, se entiende. Juan Carlos Monedero es, un personaje, desde mi punto de vista, un personaje digno de estudio. Irene es la expresión de esa cabezonería que el PSOE identifica en nosotros, dice el fundador de Podemos. Los socialistas aceptaron ser la izquierda tolerada por el régimen y siempre han jugado ese papel de nunca romper los límites. Podemos no nació del acomodo, nació del cansancio y del agotamiento, e Irene representa ese país que no se arrodilla ante los poderosos. Aquí supongo que Monedero se refiere con lo del nació del cansancio y del agotamiento, con lo del 15M. El tema es que esta gente no pisó el 15M. O si lo pisó fue de manera testimonial. Esta gente son un producto que desde luego no viene de las asambleas que se formaron en el 15M como con los quechuas, como decía un amigo mío. Un país menguante según las encuestas.
La última, publicada en El Mundo, revela que el 61% de los españoles cree que a estas alturas el Ministerio de Igualdad sirve de poco o nada. Y según el CIS, Irene Montero es la ministra peor valorada del gobierno, solo por encima de su amiga Ione Belarra, titular de Asuntos Sociales, secretaria general de Podemos y su único apoyo real en el Ejecutivo. Y aquí viene una de las tracas. Ella combina todos los ingredientes de un cóctel explosivo, analiza Ramón Espinar, exdiputado y exsenador de Podemos, examigo de Montero también. Que aquí, esto de examigo, luego lo aclaran, me parece... No sé, bueno, me parece que define muy bien lo que es ya no solo Podemos, sino la política actualmente. Y es un lugar en el que la mayoría de la gente que yo conozco no podría aguantar más de, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Muy poco. Muy poco. Tal vez más si digamos, la mierda no les salpica a ellos rápido. Pero vamos, muy poco. Es mujer, dice Espinar, es mujer, es joven, es arrogante, retadora y desafiante, es de izquierdas. Es ministra y es además ministra de Igualdad. Todo mezclado genera un personaje público que provoca mucho odio en muchos sectores. La derecha la detesta, pero el nivel de rechazo entre los nuestros también es brutal. Esto me recuerda a algo que comentaba, si no recuerdo mal, Luca Constantini, que es un periodista italiano que tiene, bueno, un vínculo muy, muy fuerte con Podemos, no a nivel ideológico ni nada, sino porque ha escrito, si no recuerdo mal, 2 libros sobre ellos. Uno creo que se titulaba Al olor del dinero. Y comentaba Luca Constantini, si no recuerdo mal, lo vi en el canal de UTBH, de Un Tío Blanco Entero. Comentaba Luca Constantini que por lo del rechazo entre los nuestros también es brutal, que parte del problema Iglesias Errejón viene por ella, porque Errejón por lo visto no la soportaba y un día, bueno, post-meeting supongo, o post-asamblea o post-vete a saber tú qué, se fueron a la latina de cervezas y por lo visto Errejón le dijo algo y la tipa se puso a llorar, en fin, bueno, un cuadro. Continúo. Y es ahí, entre trincheras, donde se explica la historia de Irene. Y es ahí, entre trincheras, donde se explica la política en general y la militancia, si bien militancia real, es decir, de pertenecer al partido y pagar la cuota, o la militancia ideológica. Tampoco hace falta con ser votante de... hoy en día la gente está atrincherada por no expresar o por no utilizar una expresión más soez. Ella entiende la política desde la guerra, que esto ya me empezó a atrapar el artículo con esta frase. Ella entiende la política desde la guerra, explican fuentes de su entorno. Le cuesta generar procesos constructivos y respetar al diferente, pero es súper tolerante. O reclama tolerancia de los demás. Es maravilloso. Y eso justifica muchas de las cosas que han pasado tanto en el partido como en el gobierno de España. Cuidado, esto yo le estoy dando veracidad, pero puede no serlo, cuidado. Ahora, yo me lo creo. Yo me creo que le cueste generar procesos constructivos y respetar a la gente. O sea, respetar al diferente, perdón. En fin, lo comentaré el porqué después. Rebobinemos un momento. Irene Montero entró en Podemos en 2014 después de las elecciones europeas. Lo hizo alejada del clan de profesores universitarios que había fundado el partido y de la mano de Rafa Mayoral, un veterano militante del PC. Seguro que la mayoría os acordáis de Rafa Mayoral. Ambos eran activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca, la misma en la que militaba
la alcaldesa de Barcelona, en mi opinión infame, alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Montero era licenciada en psicología y afiliada a las Juventudes Comunistas desde los 15 años. De esto habló Roberto Vaquero. De esto habló Roberto Vaquero el otro día en un vídeo corto que vi, que por lo visto la ex novia de Roberto Vaquero era amiga de Irene Montero y claro, la conoce desde esa época más o menos. Vivió un tiempo en Chile, que esto yo no lo sabía. Trabajó como cajera en una cadena de electrodomésticos. Yo creía que lo del Saturn era un supermercado, pero bueno, vale. Una cadena de electrodomésticos en Madrid y había renunciado a una estancia formativa en Harvard para dar el salto a la política. Lo de Harvard sí lo sabía, lo de que había renunciado a ir a Harvard para entrar en política. Dicho esto, hay muchas formas de entrar en Harvard. Quiero decir, habla de estancia formativa, no habla de beca por méritos, no habla de nada de eso. A lo mejor sí. En cualquier caso, está visto que ir a la universidad no... ni siquiera Harvard garantiza brillantez, porque aunque os comentaba que he generado cierto respeto por Irene Montero a raíz de este artículo, mi opinión a nivel intelectual sigue sin ser buena. Es mejor, pero sigue sin ser buena. Pablo Iglesias la reclutó a ella y a Mayoral tras varios meses persiguiendo su fichaje. Podemos necesitaba gente curtida en la vida de partido y no solo en las aulas de la Complutense. El odio que ella cosechó entre muchos dirigentes de Podemos tiene que ver fundamentalmente con una concepción política que no era la nuestra, cuenta hoy Espinar. Ella tiene una visión del poder que solo se aprende en las juventudes de los partidos. No tolera ninguna discrepancia en su núcleo duro, nada que no sea obediencia. Bueno, esta frase dice o puede llegar a decir mucho del carácter de la ministra de Igualdad. Ninguna discrepancia, es decir, no tolera que se critiquen sus ideas a riesgo de no aprender nunca absolutamente nada. Y nada que no sea obediencia, es decir, habla un poco de un carácter autoritario esta frase. En noviembre de 2014, Montero entra en el Consejo Ciudadano de Podemos como responsable de movimientos sociales y empieza a dirigir el gabinete de Pablo Iglesias. Con ella entra también Juanma del Olmo, su expareja, que yo no sabía esto. Hoy figura de la máxima confianza del dúo Iglesias-Montero. Bueno, muy, muy civilizado todo, me parece bien. Su fontanero político. Irene y Juanma llegan a Podemos con una misión: articular el partido de puertas para adentro cuando empiezan a asomar las primeras diferencias internas. Su ascenso empieza ahí, señala Espinar. Ella se encarga de organizar la facción de Pablo en un momento en el que ya existía el errejonismo, pero no existía el pablismo. Y muchos la ayudamos. Ahí se nota un cierto toque de resquemor de Espinar. Iglesias va ganando batallas intestinas y ella va creciendo en el partido. Íñigo Errejón lo cuenta así en su libro Con todo. Rafa Mayoral, Irene Montero y Juanma del Olmo se pegan a Pablo, le acompañan, asienten. En cualquier caso, dudo mucho, aunque sí que da la sensación de tener un poco más de talante, dudo mucho que Íñigo Errejón sea ejemplo de nada en este aspecto concreto, en el aspecto concreto de rodearse de gente crítica que pueda aportarle una visión que él no tiene. Comienzan a decir que no está cuidado, que ellos le cuidan. No hay sistema caudillista sin corte. Lo dicho, no creo, Íñigo, que tú no tengas corte. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y es verdad que aparentas más apertura de miras que ellos, pero creo que es una fachada.
Creo que es una pose. En esa época, cuando se empieza a rumorear que Iglesias y Montero mantienen una relación... es en esa época cuando se empieza a rumorear que Iglesias y Montero mantienen una relación. Habíamos coincidido en algún acto de Izquierda Unida, pero no me caía especialmente bien, explicó tiempo después la ministra en una entrevista en el Huffington Post. No me caía especialmente bien Pablo Iglesias, entendemos. En diciembre de 2015, cuando su romance ya es un hecho, Pablo Iglesias anuncia en un mitin, ante la sorpresa de todos, escribe Rejón, que Montero será la próxima vicepresidenta de España si él gana las elecciones que se celebran en unos días. Bueno, es muy válida, supongo que es por eso. No ocurre, pero su carrera se frena. Cuando la amistad entre Iglesias y Errejón salta por los aires, Montero asume la portavocía de Podemos en el Congreso tras meses de tensiones con el que hasta entonces era el número 2 del partido. Con Irene es una pelea constante entre mi autonomía como portavoz y la necesidad de someterlo todo a la ejecutiva, cuenta Rejón en sus memorias. Si no te fías, pues quítame. Es lo que pienso la mitad de los días. Y le quitó. En 2017 la revista Forbes incluye a Irene Montero en la lista internacional de los 30 políticos más influyentes menores de 30 años. Esto me recordó a un capítulo de Big Bang Theory en el que a Rush le mete, no la revista Forbes creo, sino la revista People entre los 30, menores de 30, para observar o algo así. Muy gracioso. Tiene entonces 28 años Irene Montero. Irene es una de las mejores del panorama político, es inteligente y trabajadora, pero ha sido víctima de la precipitación de los tiempos. Llegó a primera línea demasiado pronto. Lamenta Gloria Elizo, diputada de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados. Aquí viene una de las cosas que me llamó la atención. En cualquier otro partido habría necesitado más tiempo para tener visibilidad, pero en Podemos la selección de personal se hizo de forma urgente. Y ella se benefició de estar en el ámbito de decisión más cercano a Pablo Iglesias. Esa fue su ventaja y también su perdición. Irene no ha desarrollado todas sus capacidades políticas fundamentalmente por dos circunstancias, explica Elizo. Una, porque solo ha oído determinadas voces, ha sido muy selectiva en la recepción de información. Ser hija única, igual que Pablo Iglesias, le define bastante. Yo aquí, Gloria, Elizo, no sé, en fin. Bueno, supongo que como soy hijo único, pues no, y como no tengo nada que ver con eso, pues no estoy muy de acuerdo, pero vale. Muy pocas personas tienen interlocución con ella y siempre son voces muy acomodadas a su propia visión. Le ha faltado rodearse de voces diferentes, más críticas, más técnicas, más competentes. Claro, no sé si es en este artículo o en otro que hablaban de que hay dos tipos de... Creo que es en este. Que hay dos tipos de jefes o líderes, los que se rodean de gente mejor que ellos y los que se rodean de gente peor que ellos. Y claramente Irene Montero es del segundo tipo. La segunda razón es su equipo. Los políticos se dividen... Los políticos se dividen entre los que tienen equipos mejores que ellos y los que se rodean de gente peor. El equipo del que se ha rodeado Irene es joven y ambicioso, pero no está capacitado para estar en primera línea política. Y aquí viene una de las frases. ¿Qué relación tiene hoy Gloria Elizo con Irene Montero? Y responde Gloria, ninguna. Tuvimos una separación política y eso en Podemos siempre conlleva una separación personal. Aquí, entre comillas, rompo una lanza por Podemos porque juraría que esto pasa en el resto de partidos. Es decir, si hay una separación, a lo mejor en otros partidos tiene que darse una ruptura o algo más fuerte, pero creo que pasa en todos los partidos. Por eso creo que la política es un juego al que muy poca gente sabría jugar. De ahí, en parte, mi
o el respeto suscitado después de leer este artículo por Irene Montero, cierto respeto. Y es un juego al que, aunque sepas jugar, te desgasta. Al final es imposible que no te pase factura a nivel personal, a nivel emocional, a nivel psicológico. En el núcleo más cercano de Irene Montero sí está Ione Belarra, pero también la inefable Ángela Rodríguez Pam. Que, por cierto, lo de Pam es un mote. Yo creía que se apellidaba así la tipa, pero no. Secretaria de Estado de Igualdad, Eisa Serra, asesora en el Ministerio. Y, por supuesto, Juanma del Olmo y Pablo Iglesias. A Irene le ha caracterizado siempre una cosa por encima de todas las demás, asegura Espinar. Tiene una posición política muy dura y jerárquica en lo que respecta a los repartos del poder interno. Forma a su alrededor núcleos muy pequeños y cerrados en los que ella es la jefa. Es muy autoritaria. La persona más... Madre mía. Es muy autoritaria. La persona más sectaria que he conocido. Y tiene una forma de entender el poder que choca mucho con la tradición política de Podemos. La tradición política de Podemos de boquilla, Ramón. ¿No? No me da la sensación de que Podemos haya demostrado nunca ser lo que decía que iba a ser. Al menos desde mi punto de vista. Tal vez sí, ¿eh? No sé, han pasado unos cuantos años, casi 10. Pero bueno, me quedo con esta frase. Es muy autoritaria, que es lo que comentaba arriba, la persona más sectaria que he conocido. Madre mía, es una declaración durísima, Ramón. Pero bueno. Muy bien, me fío de ti. Tú la conoces. Esa concepción de la política se aplica también, y así lo aseguran desde su entorno, por los ataques que la ministra ha recibido desde antes incluso de ser ministra. Irene representa una fuerza política que ha sido constantemente asediada, sometida a una operación de acoso y derribo que incluía romper internamente Podemos, dice Monedero. Madre mía, Juan Carlos. Todavía no puedo evitarlo. Cada vez que... Lo pondré ahora en el chat. Cada vez que leo la palabra Monedero, o Juan Carlos Monedero, lógicamente, Monedero Escotado. Me acuerdo de este vídeo de Antonio Escotado con Monedero. Bueno, os paso el pequeño. Ahí está. Os paso digamos un extracto de la conversación, de la entrevista que le hizo Monedero a Antonio Escotado. En fin, le pega tal repaso Antonio a Juan Carlos que es digno de ver. Aquí está. Nos han atacado las cloacas de este país, políticos corruptos, jueces corruptos, policías corruptos y medios de comunicación, que no dice corruptos, incluido El Mundo, aunque sé que esto no lo vas a poner. Pues lo pusieron, Juan Carlos, lo pusieron. Habría que ver si tú en alguno de tus programas pones esto, aunque sí, probablemente sí. En cualquier caso, políticos corruptos, jueces corruptos, policías corruptos y medios de comunicación, no dice corruptos. Ahora eso sí, vosotros estáis limpios de polvo y paja, supongo. Y quienes debían cubrirnos las espaldas, lo que hicieron fue montar otro partido. Esto en clara alusión a Íñigo Errejón. Yo sinceramente creo que ahí chocaron dos egos. O varios egos formando dos bandos. Por un lado Pablo Iglesias y Monedero, tal vez, Irene Montero también, y por el otro Íñigo Errejón.
necesariamente vas siendo más exigente con la gente que te rodea. Y traduzco o interpreto, te vas rodeando de gente que te dora la píldora y no supone un estorbo o un obstáculo en lo que quieres conseguir, seguramente. Esto, ya digo, es una interpretación personal. Montero ha sido atacada desde que se hizo pública su relación con Iglesias, acosada en el chalet que compraron juntos en Galapagar, perseguida junto a sus hijos, criticada dentro y fuera de su partido y gravemente insultada incluso en el Congreso. Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Aquí llegó a decir una diputada de Vox desde la tribuna, no recuerdo ahora el nombre de la diputada de Vox, pero bueno, por lo menos fue un pelín más elegante que el alcalde del PP, que fue, ya decimos, innecesariamente explícito. El chalet marca un punto de inflexión en el carácter personal y político de Irene, explica Gloria Elizo. Coincide con la muerte de su padre y el nacimiento de sus hijos, y ella cambia radicalmente. No es la misma Irene la de junio de 2018 que la de septiembre de 2018. Yo creo que sufre un choque emocional y una pérdida de alegría. Recuerden, defender la alegría como un derecho, y si la persona que abandera ese eslogan pierde la alegría, en fin. Es que ha sufrido un ataque inclemente, censura Monedero. Caramba, es que en buena medida se ha ganado a pulso muchos de esos ataques. Otros no, otros... En fin, rebajan el nivel que tiene que haber en instituciones públicas del Estado, concretamente. Pero hay otras que son más que lícitas, sobre todo cuando señalan cierta hipocresía o cierta incoherencia, cuando la señalan también de Monedero. Y obviamente cuando la señalan de otros políticos que lo hacen, que se hace. No sufre más ataque inclemente por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser de izquierdas o por el hecho de... No, es que si una persona dice las cosas que dice Irene Montero, sabe que va a atraer el foco de las críticas. De hecho, y aquí digamos que es lo que cambia un poco mi percepción de Irene Montero, de aquello de no es tan tonta como aparenta ser o como quiere aparentar ser. De hecho, creo que es bastante lista, es que es capaz, porque conoce perfectamente a este país, que eso es muy importante en política, conoce perfectamente a este país y sabe perfectamente lo que la gente quiere. Y la gente lo que quiere, y esto le está viniendo muy bien al gobierno, es decir, las salidas de tono y los mensajes sin sentido de Pam, de Irene Montero, de Ione Belarra, de Alberto Garzón y demás miembros del gobierno de la rama de Podemos, le está veniendo genial a Sánchez. Y guardaros esto. Es muy probable que el gobierno de coalición se escinda, o sea, se separe a pocos meses de las elecciones generales. Eso si todo va según lo previsto en el PSOE, y las elecciones se celebran, si no recuerdo mal, en diciembre. Vamos, me juego €1 y no creo que lo pierda. Por si acaso, es que esto es política, por si acaso no me juego más. Pero me juego dinero y dudo mucho que lo pierda cuando afirmo que el Ejecutivo probablemente se separe antes del final de la legislatura. Tampoco hace falta ser muy listo para llegar a esa hipótesis. Decía, es que ha sufrido un ataque inclemente, censura Monedero. No han respetado ni a sus hijos, ni a su familia, ni su domicilio. Jamás se hubiera tolerado, y aquí viene una... En fin. Aquí viene una
un argumento falaz por parte de Monedero. Jamás se hubiera tolerado que hubiera gente gritando a Soraya, a Cospedal o a Carmen Calvo en la puerta de su casa durante años y con ella ha pasado. Bueno, a Soraya, a Cospedal o a Carmen Calvo no lo sé. A Cristina Cifuentes sí. Y para vosotros era Jarabe Democrático. Así que bueno, no sé. Supongo que a Cristina Cifuentes sí porque es cleptómana y facha. Juan Carlos. No lo sé, ¿eh? Dímelo tú. Pregunta el entrevistador. ¿Eso ha endurecido su carácter? Y contesta Monedero. No es que se endurezca, es que no puede ser ingenua y pensar que puede pelear como un samurái con una katana contra unos tanques que la están masacrando. En fin. Desafortunado. La metáfora, sí. No es comparable. Pero bueno, venga, vale. ¿En qué se ha equivocado Irene Montero? Y esto es puro Monedero. Esto es... a mí es un tipo que me hace mucha gracia. Porque es que te tienes que reír. No hay otra... No hay otra alternativa con él. De hecho, hay... luego, si puedo, os pongo un corte entre Monedero y Miguel Anxo Bastos que es graciosísimo. Como dos politólogos, uno digamos más académico como es Miguel Anxo Bastos y más correcto y más directo, y un politólogo que es en realidad político, que es Juan Carlos Monedero, o que se comporta como tal, por lo menos. Dice, ¿en qué se ha equivocado Irene Montero? Un error de Irene, no se me ocurre. Bueno, a mí... Si a ti no se te ocurre, Juan Carlos, pues ¿qué voy a decir? Es que son buenísimos, tío. No se me ocurre. A mí tampoco. Bueno, esa resistencia que dicen define a Montero. Su inagotable capacidad de trabajo, no se cansa jamás, asegura Espinar. Y una desconfianza casi obsesiva se trasladaron a los cuarteles de Podemos, al gobierno de España en 2020, cuando se convirtió en ministra de Igualdad. Sí que es verdad que aquí viene parte de mi nuevo respeto, o mayor respeto del que le tenía antes a Irene Montero tras la lectura de este artículo. La tía aguanta. La tía tiene... encaja los golpes, sobre todo porque son muchos. El problema, por ejemplo, de que quiebre en algún momento con alguna lágrima, por ejemplo, que a ver, que es un ser humano, puede y tiene derecho a llorar si quiere. El problema es que ella es la persona que soltó aquello de a la política se viene llorada de casa. Entonces, claro, bueno, es una nueva incoherencia. En cualquier caso, ya digo, la tía tiene mucho aguante. Eso hay que reconocérselo, porque no tiene que ser fácil. Sin embargo, claro, también no está nada mal pagada, con lo cual tal vez cuando llega a casa de un día de reproches, de insultos y demás, se meta en la app del banco y diga, bueno, pues no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? La polémica generada por la ley trans y sobre todo la batalla dentro del Ejecutivo por la ley del solo sí es sí han destapado de nuevo todas las aristas de su perfil. Es una máquina de generar conflictos, que lo es. Dicen quienes la conocieron en los inicios del partido. Desguazó Podemos para hacerse con su control, aunque fuera a costa de sus expectativas electorales. Algo parecido, aseguran sus críticos, ha hecho ahora con las políticas de igualdad y con el movimiento feminista.
Irene no había militado en el feminismo hasta que fue ministra. Irene no había militado en el feminismo, igual que el 95 o más por cien de la gente que se hace llamar hoy feminista. Hipócritas de los cojones, que os la han colado, pero bien. Es decir, como os han metido el caballo, o como nos han metido el caballo de Troya, de que feminismo es igualdad, pues claro, todo el mundo está a favor de la igualdad de derechos y de obligaciones, que esto nunca se dice, de la igualdad de derechos y obligaciones entre sexos. Pero hacer un ejercicio de primero honestidad intelectual y después de memoria. Marchaos a, no sé, 2012. Tampoco hace tanto, hace 11 años. Y pensad si feminismo era una palabra pronunciada, tanto como ahora. Y pensad si vosotros mismos no habéis respondido alguna vez en ese momento que empezaba la cosa ya a efervescer, si no habéis respondido en algún momento aquello de no, yo ni machista ni feminista, yo igualdad. En fin. Irene no había militado en el feminismo hasta que fue ministra, igual que el 95% de la gente que dice hoy ser feminista. Pero no hay idea que no pueda defender si le viene bien para avanzar en posiciones de poder. Esto tampoco lo veo como una virtud, o sea, es capaz de decir que el caballo blanco de Santiago es color esperanza, con tal de... bueno, de ir a muerte con una idea que quiere defender, o más bien con un interés que quiere defender, porque no creo en este caso que a nivel ideológico esté Irene Montero muy elaborada, por así decirlo. Ha sido sin duda la ministra de Igualdad que menos diálogo ha tenido con el movimiento de mujeres. Aquí me quedé un poco pillado porque no recuerdo a otra ministra de Igualdad. No la recuerdo. Sí que recuerdo un ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad. No sé cuándo ahora mismo, pero creo que sí lo recuerdo. Supongo que de la época de Zapatero. Pero no recuerdo un ministerio solo de igualdad. Ha sido sin duda la ministra de Igualdad que menos diálogo ha tenido con el movimiento de mujeres, y ese es el elemento que mejor la describe. Ni siquiera las ministras del PP hicieron algo así, asegura la ex portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, histórica del feminismo en nuestro país y la primera parlamentaria española que se declaró lesbiana públicamente. Muy bien. El equipo de Montero ha sido absolutamente pernicioso para la agenda de las mujeres. No ha inventado nada. Solo ha aportado provocación, y su legado será haber devuelto una antipatía que el movimiento había conseguido superar y una fractura en el feminismo que no se había producido en más de 4 décadas. Muy de acuerdo en la fractura del feminismo de más de 4 décadas, muy de acuerdo, que es lo que os comentaba, de haber devuelto una antipatía que el movimiento había conseguido superar. Y consiguió superar, pues seguramente a base de dinero, de presencia en redes sociales y medios de comunicación, de cancelaciones a base de o estás conmigo o eres un machista, y otras falacias del montón que utiliza esta gente. En fin, los errores técnicos de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, es decir, la ley del solo sí es sí, que acabaron provocando una avalancha de rebajas de penas a cientos de agresores, o la negativa de su ministerio a dialogar con las sociedades médicas, la polémica ley trans, responden también al manual de instrucciones de Montero. Los ministerios de Podemos se han convertido en un lugar para colocar a cuadros del partido, lo que se suele denominar vulgarmente como chiringuitos. Así que no queda hueco para contratar a gente que sepa de técnica jurídica. Aquí efectivamente no quedará hueco, no digo que no, a base de colocar a los colegas,
Pero hay gente que teóricamente tiene que saber de técnica jurídica, como por ejemplo Victoria Rosell. Lamenta un ex dirigente de la formación del que no dan nombre. Le tienen más miedo a un equipo que no sea obediente que a cualquier otro error político, porque saben que los errores siempre los podrán gestionar en clave de conflicto, comparte Espinar. Claro, aquí lo que comentaba, saben que una polémica solapa a otra si se suceden con la suficiente celeridad, y antes de que una la desgaste, la otra ya está. Y claro, al gestionarla en clave de conflicto, es decir, al gestionarla en función o con forma de contraposición de ideas, bueno, pues en el debate se pierde la crítica. Porque claro, ellos te dicen que el caballo blanco de Santiago es negro o color esperanza. Y entonces, claro, pero es que el color esperanza podría ser blanco también. Entonces claro, la gente se pierde en esas cosas. Y en ese aspecto caemos todos, incluido yo. Nos cuelan unas cosas. O nos meten cada golazo los políticos a base de, por el otro lado, meternos en debates estériles que no llegan o que no llevan a ningún lado, apoyados ya no solo por ellos, sino por activistas, algunos de ellos se hacen llamar periodistas, pero no dejan de ser activistas, por gente del partido, en fin, con perdón de la expresión, pero es mi opinión, a base de o con la ayuda de tontos útiles. Pero bueno, eso pasa en todos los ámbitos. Y ya digo, el primero en caer soy yo. Con lo cual, bueno, pues a base de cortinas de humo nos están metiendo cada golazo, que claro, además las cosas van tan rápido que es difícil enterarse de todo al momento. Con un poco de perspectiva o con la perspectiva que da el tiempo, sí te enteras de determinadas cosas que dices, madre mía. En fin, aquí entra la última pieza del puzzle de Irene Montero, su futuro. Lo que desde fuera se ve como un conflicto monumental que parece condenar definitivamente a Podemos en un año electoral, se ve desde dentro como una ventana de oportunidad. Este es un error general del partido desde su formación, dice Gloria Elizo. Todo hay que entenderlo en clave externa, pero también interna, y todo tiene un componente autorreferencial hasta convertir siempre lo personal en política. Aquello de lo personal es político. En plena batalla que aquí suscitó de nuevo un poco de respeto la gestión que está haciendo del partido Irene Montero. En plena batalla soterrada con Yolanda Díaz por el control del espacio político a la izquierda del PSOE, el núcleo duro que rodea a Montero entiende que el ruido no siempre es malo, más bien al contrario. Ella puede perder el debate en la sociedad, pero sabe que lo puede ganar entre cierto sector del feminismo y de la izquierda, volvemos a entrecomillar, dice Espinar. Y sabe que estos son horas de tele, debate y mucho pollo con Irene convertida en el centro de atención. Es que, si os dais cuenta, claro, dice aquí Espinar, han puesto a Yolanda en un brete y la han desplazado de la actualidad. Es que hace semanas que Yolanda Díaz, y no había sido plenamente consciente hasta que lo leí. Efectivamente, Yolanda Díaz, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Qué ha comido? Hace un montón que no se sabe nada de su proyecto político de Sumar, ni de si va a concurrir a las elecciones por separado, y a nadie le importa. Porque estamos liadísimos hablando de Satisfyers, de que a Pam le parece horrible que el 75% de las mujeres prefieran la penetración a la masturbación, de cuestiones trans, desmontadísimas, científica, ética, políticamente, de todo punto, pero ellos siguen.
y es como darse de cráneo contra un muro. En ese sentido, hoy le iba a responder una cosa a... no me acuerdo, se llama Sixto, no me acuerdo, creo que es candidato a Podemos por una alcaldía, no sé. Pero luego pensé, primero, no me va a responder. Porque yo, al fin y al cabo, en Twitter tengo pocos seguidores y es lógico. No va a entrar en el juego. Y segundo, me va a responder... ¿qué hora es? Patatas con queso. Es que me va a responder eso. Entonces, va a ser muy frustrante para mí. Y él va a sacar un rédito que es que yo, por estar hablando con él, no esté hablando o analizando o sacando punta a otras cosas que son más interesantes. Ya no para mí, para todos. Ya saben, quemando el cielo si es preciso. Han puesto a Yolanda en un brete, decía, y la han desplazado de la actualidad. Ahora Irene tiene todos los focos para utilizar esto como plataforma de lanzamiento si quiere concurrir a las elecciones al frente de Podemos, que hoy ya solo es un partidito político para un nicho electoral, según Ramón Espinar, que salió escaldadito. Ramón. Madre mía, qué gozo el artículo, Ramón. Gracias en buena medida a ti. Monedero defiende... Juan Car. Monedero defiende exactamente la misma idea, pero desde el otro rincón del ring. Irene va a tener todo el futuro político que quiera porque ha logrado conectar con las mujeres. ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres? ¿Con qué mujeres? Con las mujeres en general no ha conectado, y sobre todo con las que conectaba, o con el grupo que conectaba, probablemente la mitad ya le han dado de lado. Y sobre todo con las mujeres jóvenes. Explica, aquí es posible que tenga un poco de razón. Cuando eres joven, o al menos tal y como yo lo recuerdo, cuando eres joven, el mensaje que apela a tus emociones, a tus sentimientos, cala mucho mejor. Es decir, el mensaje que apela a emociones y sentimientos es mucho más fácil de digerir y de transmitir a tu círculo cercano. De tal manera que es muy probable que aquí Monedero sí que tenga razón, que ha conectado con muchas mujeres jóvenes, precisamente por su bisoñez, por su juventud, por su inexperiencia. Hace mucho tiempo que no había en política en España... Hace mucho tiempo que no había una política, en España que conectara con sectores tan grandes de la población. El PSOE creyó que el feminismo era de ellos, pero con Irene se ha dado cuenta de que no es así, y eso explica la bronca política. A ver, madre mía, es que aquí nos podríamos tirar un montón de tiempo y quiero abreviar, que llevo casi una hora hablando de Irene Montero. En fin, no sé en qué mundo vives, Juan Carlos. Sectores tan grandes de la población. No sé, ya lo veremos, Juan Carlos, si las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina. ¿Y Podemos? ¿De quién es Podemos hoy? Podemos es de Pablo y de ella y de nadie más, sentencia Ramón Espinar. Prefieren el partido roto a compartirlo. Y lo mismo han hecho en el gobierno. Pablo tiene el carisma y la autoridad. Irene el poder. Pablo tiene un podcast y una tele. Irene tiene un ministerio. A él le gusta escribir, debatir, discutir. A ella le gusta mandar, organizar, repartir tareas. Irene es la jefa y Pablo es el líder. En Podemos mandan ellos dos, desde su casa. Y todo lo demás es un cuento. Y aquí termina el maravilloso artículo de El Mundo Papel, escrito, vamos a darle crédito, por Rodrigo Terrasa, con ilustraciones de Lucía Martín, que la verdad está, por ejemplo, esta está muy bien tirada, la ilustración esta que han puesto, en fin. Esto enlaza con un
Esperad un momento.